Pero Luisito, ay. Ay. Buenos días. Ay, faltan muchos, ¿verdad? Buenos días. ¿Qué pasó? A las 8 mejor llegate allá. Ya yo dije desde el otro día que no iba a estar. Buenos días. Ya me mandaron todos sus guías. Era Luisa y Alejandra están de electivo. Vacaciones a Marisa. Tonito Daño está en las vacaciones. Miren, Tonito se está peleando. No me he mandado ninguna guía. Tonito. No me puedo callar porque... Así me dijo el doctor Juan. Cero para Tonito. ¿Por qué? ¿Dónde anda? En el parque de César. Bueno, chicos, buen día. Chicos, la idea con esta plática de ustedes va a ser un poco más intensa que la que tuvimos con los R1. ¿Por qué? Porque ustedes son R3, es lógico. Entonces, lo que necesito es que vamos a basarnos principalmente en la discusión del caso dengue. Vamos a ir no solo conceptualizando, sino que ustedes conozcan y dominen todo acerca del dengue, porque es importante para que ustedes sepan abordarlo, manejarlo, conocer qué se hace y qué no se hace, porque es lo práctico que ustedes necesitan para su actuar diario. Entonces ya sabemos que el caso primero era dengue. Entonces no nos vamos a demorar en el caso porque todos lo leyeron y espero lo hayan hecho y revisaron sus guías. Entonces lo importante acá es empezar que vamos a estar hablando del grande mundo de los arbovirus. ¿Por qué los arbovirus? Porque son virus transmitidos por estos géneros de zancudos, ¿verdad? Que pueden ser de la familia de los tobaviridaes, donde pertenece el chico, y donde está el mayaro, de los flaviviridaes, donde entra el dengue, y el virus del Zika, así como la fiebre amarilla, y el mundo de los bunyaviridaes, ¿verdad? Que está aquí la encefalitis, los antovirus, ¿verdad? Realmente es importante conocer unas generalidades sobre estos virus. Se dan cuenta que hay algunos que van a tener predominio de la fiebre, dígase dengue, Zika. Hay un predominio sobre el exantema, donde vamos a ver característicamente el Zika. Si hablamos de artralgia, van a predominar en dengue, pero si hablamos de artritis, van a predominar el Zika. Y si vamos a hablar de ambas, pues en Zika podemos ver ambas.
Cuando hablamos de edema en las extremidades, pues puede verse tanto en chic como en zika. Igual así todos estos que ponemos acá. ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Porque realmente el que uno identifique de primer día de evolución una enfermedad, un exantema lo ubica uno sobre el sacovirosis. El que uno identifique fiebre y desaparición de la fiebre, aparición del exantema, estoy hablando de. Entonces, es muy importante esto, ¿verdad? Entonces, hay que identificar. Sí se pueden confundir, se pueden traslapar, son síntomas diferentes, pero hay que saber que cada uno tiene forma de distinta aparición, predominio de signos, ¿verdad? Entonces ya vemos que inclusive ya hace muchos años la OMS dio alerta acerca del incremento de casos de dengue, a pesar de todas las medidas de prevención que se han hecho, y por ende aumento de la mortalidad por el aumento de incidencia de casos, inclusive en el área pediátrica. Entonces ya se sabe que es una alarma mundial, ¿verdad? Empecemos. ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son sus serotipos? ¿Cuál es el tiempo de incubación? Ay, Luisito. Este virus, para su transmisión, requiere de un vector, principalmente es el mosquito, Aedes aegypti y Aedes aegypti, son las dos clases de mosquitos que transmiten el dengue. Debemos recordar que el que transmite es el mosquito hembra, que es el monacrofobo, que se alimenta de sangre, que se pica, usualmente se suele picar en árboles. Y pues existen 4 serotipos de dengue. Ahora tenemos el ¿Qué más sabemos de ese mosquito? 4. ¿Qué más sabes de ese mosquito? ¿Qué hay que saber sobre ese mosquito? Una vez que pica a alguien que está enfermo, ¿cuánto tiempo va a tener en la posibilidad de estar transmitiendo la enfermedad? ¿Cuál es el ciclo de vida del Aedes aegypti? Pues todos se reproducen en aguas estancadas. Ajá. Ahí hay ahí ponen sus huevos. Y pues sí, tienen una etapa larvaria. Ajá. Luego pues una etapa de pulpa y ya estos sí se convierten en el mosquito. Muy bien. ¿Cuánto vivimos? No, viven hasta 45 días, pero de esos 45 días, ¿cuánto tiempo de una vez que están enfermos van a poder transmitir la enfermedad? De 8 a 12 días. Así es, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, es un largo periodo, porque este picó a ti, supongamos que estás enfermo, Enrique te picó, pero ella tiene 45 días, no sabemos qué pasa de esos sitios que pudo haber picado. Pero si está acabada de salir, acabada de la picó, y está ahí con 45 días de vida, desde que 45 todavía tiene 12, que te puede seguir transmitiendo, por tanto, te pica a ti, te pica allá, te pica acá. Entonces, por eso es que esta enfermedad se basa justamente en la prevención y eliminación de estos entonces sabemos que por su periodo pueden tener mucho tiempo de estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, en base a eso es la prevención, eliminar todos esos factores, ¿verdad? Es importante. Y aquí es importante decirnos el rango de vuelo, que es corto o bajo, por decirlo así. Entonces, por eso es que es como una transmisión humana, porque prácticamente no se transversa, no se tiene que hablar del monte o así, pero entendí que no, y a eso tiene la característica que el rango de vuelo es corto. Entonces, por eso es que ustedes sí escuchan que son las 18 de Zika y dengue. Ya bien establecido que como por el tiempo de vida, entonces pica una persona y a todo el rango de vuelo alrededor es susceptible a discusión de casos. Entonces, por eso es que se establecen brotes bien definidos y localizados, no son tan lejanos, sino son como de las mismas comunidades cuando hay brotes de dengue. Ah, vale. Bien, entonces, ¿cómo es la patogenia del dengue? Principalmente, a pesar de que he evidenciado que el virus afecta a las células intestinales, la verdad es que conocemos mucho que una parte de la infección y considerar lo que la convaleciente. No se ha determinado que el virus puede ingresar a las células de los vasos sanguíneos, sin embargo, sí afecta al principal que es que es el principal como efecto de que da el aumento de la permeabilidad de proteínas vascular que puede provocar cualquier patología de la forma vascular. Decirle que yo no estaba en qué hacer
las principales prácticas vocabulares, que hay una disposición y es un punto estructural que también, y eso se va a encontrar lo han visto porque nos va a trabajar las concentraciones A ver, ¿no ibas a hablar? Yo vi que antes se lo van. Que no, aquí sí no sé. Sí, aquí. Bueno, creo que ahí lo importante es ver que un niño con signos de Lama va a tener una fuga capilar generalizada, ¿verdad? Entonces un niño que se le va a dermatizar y que probablemente va a estar olímpico, hipotenso y que va a tener derrames en pericarditis, puede tener derrame pleural, ¿verdad? Derrame en la cavidad abdominal, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinan ustedes en estos niños como suele pasar? Que se les, no sé si lo han visto o lo han oído, de que les pasan una carga de volumen con albúmina y después les ponen yodo. Suena a maña, pero yo lo veía antes, pero no sé si lo han visto. Pero que viendo de la fisiopatología que vos me acabas de decir, pues yo decirle si eso va a resolver tu problema. O sea, lo único que va a hacer son los transitorios. Ajá. O sea, ok, con la fuga de albúmina vamos a prolongar el proceso de pues la albúmina, ¿qué hace? La albúmina tiene una presión clara. ¿Qué va a hacer la albúmina? Se va a fugar al tercer espacio. Va a perpetuar la fuga capilar porque va a jalar, se va a fugar al tercer espacio y va a jalar el volumen intravascular. Y entonces eso es estamos contribuyendo a la mortalidad del paciente. Entonces, no tiene sentido. O sea, si lo vemos, sí, para mí, o sea, tiene lógica. Quiero que orine, le paso volumen y le paso porque va a orinar, pero va a orinar el poco volumen intravascular que le queda en su riñón. ¿Y qué va a pasar? Después se va a desgastar y va a tener falla renal y va a tener otras complicaciones. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? De que lo hemos hecho, yo lo hice porque nunca me quería. Pero después cuando yo revisé, dije, no, eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, no es necesario el uso de fluoro. Y, ¿qué pasa? Todo este líquido que ustedes están viendo que se fuga, al tercer día se va a reabsorber, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El niño se pone hipervolémico al tercer día, porque todo eso regresa a lo vascular. Entonces, también hay varias complicaciones con hipervolemia que tienen secundaria a esa reabsorción. ¿Qué complicaciones tienen con eso? Ajá, se les va a poner hipervolemia, hipertenso, va a estar colúrico. Entonces, hay que hacer como un balance en ese trayecto, ¿verdad? No sé qué más ibas a decir.
No, espera, recordando lo del ciclo replicativo, recordemos que acá juega un papel muy importante dos elementos. Uno que hablábamos ahorita, que era el NS1. Recordemos que entre las características que tenemos cuando hablamos de la fisiopatología y la respuesta a anticuerpos del dengue, ahí juegan un papel muy importante las proteínas de membrana, la envolvente y la NS1. Una de las características por qué no sirve este NS1, inclusive para su diagnóstico, es porque no entra al núcleo, se queda en todo el citoplasma, está circulando en la sangre, y es por eso que de etapas tan tempranas nos va a servir precisamente para su diagnóstico. Es un detalle muy importante. Y otra cuestión es acerca de cómo se va a explicar lo de la fisiopatología desde la época, desde 1800 y en 1928, que fue la primera vez que lo hablaron en dengue y lo hablaron en Cuba, hablaban de la citología, es decir, explicaban de que podía ser en base a dos propuestas que decían. Una que era por las características individuales de los serotipos. Sabemos que hay serotipos que son mucho más agresivos, por ejemplo el 2, ¿verdad? 2, 3, 1, 4 pueden ser mucho más agresivos. Sin embargo, la otra contraparte hablaba de que tenía que tener muy en cuenta la respuesta inmune o defensa del organismo y del cuerpo de cada cual. Y ahí deviene lo que es el concepto de que es un anticuerpo homólogo y que es un anticuerpo heterólogo. Porque eso es lo que me explica que es la propuesta de una respuesta primaria y una respuesta secundaria ante el dengue. Cuando tenemos contacto con una primera vez del dengue, desarrollamos anticuerpos homólogos. Porque recordemos que parte del por qué ocurren las cosas es por la disminución de los anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos neutralizantes son los anticuerpos homólogos que formamos cuando uno se enfrenta a una primera infección por dengue. Cuando uno se enfrenta a una infección por dengue, por ejemplo, el serotipo 2, nuestro cuerpo va a desarrollar anticuerpos de este tipo que son neutralizantes contra el serotipo 2. Pero si en otra exposición a la enfermedad nos enfrentamos a otro tipo de serotipos, ya no vamos a desarrollar estos mismos homólogos, sino desarrollamos anticuerpos heterólogos, los cuales no son neutralizantes. Y esta disminución de anticuerpos neutralizantes es lo que explica el empeoramiento de una segunda respuesta a una enfermedad. Y por eso todos dicen, y es un gran concepto que hablan, ¿verdad? Si te dio segunda vez dengue, te va a dar peor. Y va por esta situación. Entonces es importante, aquí hay un contexto no solo de las citoquinas y toda la cadena inflamatoria que hablábamos en la fisiopatogenia, sino también toda esta respuesta que tiene que ver con la inmunidad humoral celular, que sí es grave en esta situación. Entonces acá era el esquema de lo que estaba explicando la autora, que no se ve muy bien acá lamentablemente, pero efectivamente la respuesta una vez que el virus entra, que ocurre la endocitosis, se expone al sistema reticular endotelial, pasa a la linfa, a la sangre, y todo esto desencadena la respuesta de los macrófagos, los factores de activación tisular, específicamente interleucinas, se da la gran tormenta de citoquinas, y es precisamente aquí en este glicopálix, que era lo que hablaba de aquí, donde va a ocurrir todo ese aumento en extravasación. Entonces, si nos queremos explicar, por ejemplo, por qué ocurre trombocitopenia en dengue, ¿cuáles serían las teorías? Hay varios contextos ahí que fueron a leer. Dentro de la ciudad, proteínas de la población, entonces las proteínas pueden ser de competición a esta proteína también puede afectar sus propiedades. ¿Alguien quiere aportar algo de esto? Ella dice que es algo por uva popular, ¿entendido? Que no hay factores de población suficientes. Yo creo que lo que dice es que es por poco. ¿Alguna otra causa de trombocitopenia que puede ser? ¿Alguna otra causa? Pues yo también puede como un daño en la médula ósea que después puede haber la leucopenia y también la trombocitopenia, pero también puede llegar a Directamente sobre los proyectos. ¿Por qué la trombocitopenia es tan intensa?
se une a la. Cuando dice que los guiones del virus de que se pueden decir a la parte de la pared y ahí iban a trabajar. Y luego iban a trabajar los virus y ahí Hay un momento de la destrucción. Si hay restricción planetaria, es directamente asociativo. Lo de que se deje la forma y ahí sería por destrucción y hay otra vida que es área tecnológicamente, que son las que nos faltan. ¿Se dan cuenta? Hay 3 vías muy importantes que contribuyen a la transformación. Entonces, si yo tengo un efecto inmunológico, o sea que mi propio sistema inmune está destruyendo plaquetas, les decía yo al grupo de los R1, ¿qué tanto van a tener las transmitir plaquetas a los pacientes con TEC? Es bastante raro, no, no. Pero alguien te podría decir, no, pero tiene 5.000 plaquetas. Entonces, ¿qué le que es más chance de que pueda aplicar porque al momento no va a haber organismo en una larga plazo. Puede tener 5.000 no va a estar funcionando y la práctica de igual modo. La vida de una transfusión de plaquetas es nos asegura que mientras él salga del cuadro la gente. Ok, otra cosa importante es que se dan cuenta que estos niños se dan cuenta de esa cascada inflamatoria que tienen. ¿Verdad? Es una cascada, es como eso de los choques tóxicos, es una tormenta de citocinas, porque habíamos hablado de potencias graves, está eso de los anticuerpos heterólogos que hacen que se active el sistema inmune, pero tampoco logran neutralizar el virus. Entonces el virus sigue replicándose, no hay nadie que lo logre contener. Entonces es una gran cascada, o sea, viene como la avalancha de citocinas. Entonces, esos niños están inflamados. Si yo les transfundo algo que no esté indicado, le estoy poniendo un cuerpo extraño, ¿verdad? Esos niños van a ser neutrales, o sea, están tan inflamados, le transfunden plaquetas y les hace raro. Entonces, es como contribuir a la inflamación, ¿verdad? Pueden desarrollar una respuesta exagerada a la inflamación y aparte que no le va a servir de nada, ¿verdad? O sea, el niño con D que les va a sangrar, les va a sangrar. Ahí sí que no. Pero si no está sangrando, igual, esos niños hablábamos la vez pasada que hay que, no sé si ustedes han tenido niños con dengue grave. Díganme si no, hay que irse despacio, ¿verdad? No hay que ser tan agresivos. Esos niños van a salir, si yo los abordo bien, salen, ¿verdad? Pero hacer cosas extras, podemos suceder acá, como la traducción no indica. Asusta, pero no. Así está porque están supervisados pero se dan cuenta los 3 días ya son Entonces era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Tenemos estos 4 serotipos, hay algunos que tienen más propiedades antigénicas que otros. Ya veíamos la importancia de las respuestas B y T con la presencia de los anticuerpos que mencionábamos. Y ya fuimos explicando todo esto de cómo es el mecanismo para el desarrollo del dengue grave, explicado por la segunda infección, mucho mayor respuesta ante la primera. Entonces, que según la OMS, ¿cuáles son las fases de la enfermedad? Damaris. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cuánto tiempo dura cada una? ¿Cómo es la clínica de una de esas fases? ¿Cómo lo vas a identificar? A ver, Jorge. ¿Ah? ¿Y qué pasa en cada una de esas fases? ¿Cómo la vamos a identificar? ¿Por qué es tan importante el interrogatorio?
Que era uno de los tips que hablábamos ahorita, ¿verdad? Importante que el dengue vamos a hablar de la diferencia con la Entonces, acá veíamos, ¿verdad? La fase febril, la fase crítica y esta fase de convalecencia. ¿Se dan cuenta que ahí hay un esquema bien bonito? Porque explica precisamente los días en que van pasando esta fase de la enfermedad y cómo se va comportando lo que es la serología y la viremia en todas estas. Se dan cuenta que la gravedad es la que nos preocupa, precisamente la que hemos dicho, esa fase crítica. Ahí se decide si el niño pasa o no pasa, ¿verdad? Porque después, como explicábamos, todo se va a reabsorber, todo va a ir a su sitio. Entonces, hay que hacer muy clarito con esto. Con respecto al monitoreo, hablaban de la evaluación del hematocrito. ¿Qué dicen aquí acerca de cómo es el abordaje y el monitoreo de los pacientes? Ya tenemos un paciente en la emergencia, ya sabemos que está en fase crítica. Los padres dicen que no tiene 60 hematocritos. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya no empezamos a reanimar. Yo primero, ya no es el paciente. ¿Qué van a hacer con ese paciente? ¿Cómo le van a calcular sus volúmenes? ¿Cómo va a ser la orden de cuánto va a ser el laboratorio? ¿Cómo llegó a monitorizar eso? Y con eso no revienta algunas de 4 a 5 kilo-hora hasta 6 a 5 horas para la que si esta no mejoraba, podríamos la mina de elección para el choque por es adrenalina y pues son dos elementos. Y que cada 6 horas podríamos tomar control de la comida. Y recuerden que de 2 a 3 valores sobre lo normal ya es De hecho, las medidas de los meses son más claras. Dicen que antes de lo que inician, cualquier elemento volumen debe tener que cumplir. Y cuando se la norma, debes volver a hacer comprar. Ahí no es que sea receta, pero sí también hay que realizar lo que tienen que tener este control de cómo se da la respuesta, precisamente para hacer el monitoreo. Tener el palito, cómo va con respuesta según lo que tiene que ir, no te puedes usar, ni sea mal, ni sea menos. Y la OMS sí es bien clarita con eso, ustedes. Y es importante
ese manejo. Ya veíamos las fases de la clínica. Yo creo que aquí lo importante es que revisemos precisamente el abordaje, ¿verdad? Ya veíamos las nuevas clasificaciones, el dengue sin alarma, con signos de alarma y ya dengue grave. Existieron muchas otras clasificaciones, pero ya eso se ha ido, acá lo dicen así a la OMS, ¿verdad? Entonces, después vamos a hablar de esto, porque quiero buscar el abordaje de esto. Acá dice así, ¿verdad? Clasifica a los pacientes y luego dice cómo vas a abordar. Si se dan cuenta, ahí dicen clarito, uno tiene que tener estrecho monitoreo, hacer un hematocrito antes de iniciar el tratamiento de hidratación del paciente e incluso